Hola a todos, bienvenidos a nuestra celebración dominical en el día de hoy, donde juntos estamos en casa para recibir de la palabra del Señor y adorar a nuestro gran Dios. Iglesia, amigos, adoremos en este día al Creador. Yo te invito que oremos a Él. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia en medio de nosotros. Pedimos que tu gracia soberana venga sobre nosotros en este día y llegue a nuestros corazones a través de la palabra, y que nosotros en medio de las dificultades, en medio de la crisis, en medio de las situaciones, nosotros adoremos tu nombre hoy, Señor. Que nosotros nos concentremos en ti en este día. Pedimos tu bendición, pedimos tu gracia, pedimos tu favor sobre nosotros y que tú seas adorado y glorificado. En Jesucristo, amén. Doy por ti, tratando de alcanzar el objetivo real. Es por quien vivo, nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti, más grande es Él que vive en mí que el que en el mundo está. Palmas. Yo lo puedo en Jesús. No sé
rico compartir la palabra del Señor en este día, compartir la predicación del Evangelio en medio de nosotros y escuchar a Dios en estos tiempos que sí necesitamos escuchar su voz, tanto que lo necesitamos nosotros. Y hay un texto muy famoso en la Escritura y es un texto universal. Tiene que ver con la oración del Padre Nuestro. Yo te quiero llevar hoy a Mateo capítulo 6, versículos 5 al 10. Hoy estaremos leyendo la palabra allí y compartiendo esta gran verdad de Dios para nosotros. Dice de la siguiente manera: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amado Padre eterno, pedimos tu bendición en este día, pedimos tu gracia, pedimos tu favor sobre nosotros, y que sea la palabra la que nos hable a cada uno directamente en el corazón. Que sea palabra que viene de ti, Señor, a través del poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, venga a cada familia, a cada hermano, a cada amigo que nos ven allí en esta hora en directo. Que tú abras el entendimiento, Señor, y que tú vengas con poder transformacional en sus corazones y en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hoy yo te quiero compartir el siguiente título: el Evangelio y la oración, parte 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante 2 prédicas estaremos hablando en ese texto de la oración del Padre Nuestro. La primera prédica tiene que ver con la oración, el Evangelio y la oración, parte 1. La segunda es el Evangelio y la oración, parte 2. Pero hoy estaremos en esta primera parte del Evangelio y la oración. Qué importante es la oración en medio de nosotros en estos tiempos, que necesitamos sí escuchar a Dios, pero también necesitamos clamarle a Él a través de la Escritura. Y estamos en un texto interesante donde está en un contexto del Sermón del Monte. Aquí está Jesús hablando a sus discípulos. Si nosotros nos vamos al capítulo 5 de Mateo, vamos a notar que dice la Escritura aquí en Mateo 5:1: cuando vio a las multitudes, subió a la aldea de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y, tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. Jesús le está enseñando a la multitud y Jesús le está enseñando a sus discípulos en la montaña, en el Sermón del Monte. Es interesante porque Jesús está hablando directamente a su propio pueblo y les está enseñando sus cosas, les está enseñando las órdenes, les está enseñando la verdad y qué es lo que ellos tienen que hacer con la verdad en cuanto a obedecer la verdad del Evangelio. Pero hay algo interesante en esa bienaventuranza que empieza con la palabra dichoso. Bueno, él habla de esto de dichoso en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece, y es un término que se repite mucho: dichoso, dichoso, que significa bienaventurado, feliz, alegre. Ustedes son felices
y ustedes son alegres y bienaventurados que están conmigo sentados escuchándome a mí. Jesús quiere comunicar eso. Ustedes son alegres y felices que están escuchando al maestro, las enseñanzas del maestro, las enseñanzas de lo que el Padre quiere con ustedes. ¿Qué quiere el Padre con ustedes? Y bueno, en esa bienaventuranza vemos la sal y la luz, respecto al cumplimiento de la ley, donde Jesús dice que no piense que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darle cumplimiento a la ley. Recordamos que Jesús está en un contexto interesante de los fariseos, de los herodianos, de los escribas, que siempre estuvieron allí refutando y atacando sus argumentos. Pero Jesús era sabio. Jesús mismo, con la misma palabra, hablaba con argumentación bíblica en cuanto a unos argumentos que no tenían peso, y Jesús mismo callaba siempre las bocas de estos que se mostraban que estaban orando públicamente, que se mostraban que estaban haciendo lo correcto, que estaban cumpliendo la ley. El mismo Jesús dijo: no he venido a anular la ley, sino a darle cumplimiento a la ley. De hecho, en Jesucristo se cumple la ley. Cristo es cumplimiento de la ley, y siempre Él estuvo allí no tanto defendiéndose, sino hablando de la verdad, hablando del Padre en cuanto a estos que estuvieron contradiciéndolo a Él en todas las cosas. Pero estos fariseos, estos escribas herodianos, estos que se mostraban públicamente que estaban haciendo las cosas, que estaban orando. De hecho, la oración del Padre Nuestro está en ese contexto de oración, donde ellos creían que ya tenían la recompensa. Resulta y acontece que habían dos tipos de oraciones en la antigüedad en medio del pueblo judío, y los dos tipos de oraciones era: uno en la sinagoga, oraban en la sinagoga, y otro era en las esquinas, oraban públicamente. Eso era antiguamente en ese estilo. También se habla de la oración de las 9 de la mañana, del mediodía y de las 3 de la tarde. Esas eran las tres oraciones que hacían antiguamente. Pero hablando de la oración, también nosotros miramos las escrituras en el Antiguo Testamento con respecto a Daniel. Y Daniel oraba 3 veces al día a su Padre eterno. Hay una gran diferencia entre Daniel y estos fariseos, estos hipócritas, como le llama Jesús a ellos, que estos oraban para ser vistos por los hombres. En cambio, Daniel oraba no para ser visto por los hombres, sino para llegar directamente al corazón de Dios. Eso es lo que tiene que hacer la oración en medio de nosotros: llegar directamente al corazón de Dios. Es una pregunta interesante. ¿Cómo nosotros a través de la oración llegamos directamente al Padre? ¿Cómo tú en ese tiempo a través de la oración llegas directamente al corazón de Dios, a su corazón? Y yo te quiero compartir precisamente con respecto a eso estos 5 puntos. Primero, la oración debe estar enfocada en el Padre. Segundo, Padre nuestro. Tercero, santificado sea tu nombre. Cuarto, venga tu reino. Quinto, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Primero, la oración debe estar enfocada en el Padre. Siempre la oración debe estar enfocada en Él. La oración no es para yo impresionar al hombre. La oración no es para yo impresionar a otro. La oración no es para yo quedar bien delante de otro, para que me vean que yo sí oro bonito, yo sí soy elocuente en mi oración, para que la gente vea. Estoy totalmente equivocado si lo estoy haciendo de esa manera. Yo no debo impresionar a nadie. Yo debo tocar o llegar al corazón del Padre a través
de la oración enfocada en el mismo Padre, enfocada en Él. De hecho, aquí la Escritura está siendo muy explícita y está siendo muy clara en hablarnos en la oración del Padre. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, le dice: no sean como ellos, versículo 8, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Debes llegar al Padre, debes hablar del Padre. De hecho, este texto es tan rico en teología y tan rico en la misma palabra, porque está hablando del Creador, está hablando del que hizo todas las cosas, está hablando del dueño del universo, del dueño de todo, absolutamente. Es decir, cuando oramos no estamos orando por orar. Cuando oramos no estamos orando a cualquiera, estamos orando al dueño de todas las cosas. Estamos orando al Creador. Estamos orando al único que hizo los cielos y la tierra en solamente 6 días. Qué cosa tan impresionante y qué Dios tan artista en hacer el mundo entero, cielo, tierra y todo lo que hay en ello, durante 6 días. Dice la Escritura que al 7º día lo declaró día de reposo, lo santificó y descansó de todo lo que Él había hecho en solamente 6 días. Hizo Dios todas las cosas. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu angustia que estás viviendo hoy? ¿Por qué estás tan cargado? Si tú no estás orando al problema, tú estás orando al dueño del problema, al dueño de todas las cosas. Estás orando al que todo lo tiene, al que todo lo hace y al que todo lo sabe. Estás orando al Creador, y nuestra oración debe ser dirigida a Él, dirigida a Él. Cuando oramos: Padre, gracias por tu inmensa bondad, gracias por tu soberanía, gracias por tu gracia poderosa en medio de nosotros. Gracias, Dios. Es una oración de exaltación a Dios. Es una oración donde no le estamos pidiendo, sino que estamos exaltando y glorificando su grandeza. Si tú vas a los salmos, vas a notar en los salmos que el salmista siempre está exaltando y alabando a toda hora. Los salmos son canciones, son cánticos, son himnos. Y siempre cuando lees un capítulo de un salmo, vas a notar de que el salmista está glorificando el nombre del Señor y está dándole gloria al nombre del Señor. Está alabando a su Padre. Jesús mismo dijo a sus discípulos: el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él. Él está en mí y yo estoy en Él. Una intimidad que tenía Jesús con su Padre. La oración nos lleva a través de la palabra a tener una intimidad con el Padre. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que tú tengas una intimidad con Él, que tú tengas una relación con tu Padre a través de la palabra y a través de la oración. Él es tu Padre y tú eres su hijo, y su hijo obedece lo que dice su Padre, y su hijo engrandece a su Padre como hijo. Y santificado sea tu nombre. Dios es un Dios santo. Él es santo, Él es 3 veces santo, dice la Escritura. Y también dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Más que hacer una oración repetitiva en el Padre Nuestro y estar solamente Padre nuestro que estás en el cielo, y decirlo una vez y decirlo 2 veces y repetirlo, la repetición de la repetidera, no es tanto la repetición de la repetidera. Aquí eso tiene un significado. Esta oración del Padre Nuestro tiene un significado profundo, y es conocer al Padre a través de esta oración, conocer de quién es Dios. De hecho, el autor está presentando de quién es Dios, quién es Él, cuáles son sus atributos. Aquí están los atributos de Dios, y eso es lo que está haciendo el autor, demostrarnos los atributos de Dios
en medio de nosotros en este tiempo que necesitamos conocer y entender y saber y digerir bien este texto precioso de la Escritura, donde está hablando de que Él es santo. Uno de sus atributos, que Él es santo. Él es un Dios santo. Y la palabra está siendo muy explícita, que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué no quiere decir eso? Más que yo decir, Señor, tú eres santo, no. Más que decir que tú eres santo es vivir esa santidad. Es que mi vida esté en santidad delante del Señor. Que yo pueda tener una vida en santidad. Que yo camine en esa santidad progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que mi vida en santidad progresiva va creciendo cada día más hacia Dios y va decreciendo en mi naturaleza pecaminosa. Voy creciendo más en mi santidad con Dios y voy decreciendo más en mi naturaleza pecaminosa. Es decir, que en medio del pecado yo me arrepiento, me aparto de mi pecado, porque yo voy a empezar a tener una vida en santidad delante del Señor. Solamente nos puede ayudar a tener una vida apartada, una vida digna, una vida que le agrada, una vida que le obedece. Solo Él lo puede hacer a través de su gracia. Y hay algo importante: cuando hablamos de la santidad de Dios, tenemos que estar en la santidad de Dios en medio de esos aparatos electrónicos que se llaman celulares o smartphone, ¿cierto? Tenemos que estar en santidad de Dios en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que mencionamos. Tenemos que estar en santidad de Dios en medio del trabajo y mostrar verdaderamente que somos hijos de Dios en el trabajo, en el ministerio, en todos los campos de acción. Tenemos que estar en santidad delante del Señor. Y eso era lo que los sacerdotes tenían en sí: santidad al Señor. De hecho, en su frente decía santidad al Señor, santidad a Dios. Y el mismo sumo sacerdote, cuando iba a ofrecer la ofrenda del pueblo por su pecado, por el pecado del pueblo, que el pueblo presentaba su ofrenda y el sacerdote era el encargado, el mediador de presentar esa ofrenda delante del Señor, el mismo sumo sacerdote tenía que estar en santidad delante de Dios. En pocas palabras, tenía que estar bien con Dios. Y la santidad nos lleva a través de Jesucristo a estar bien con el Padre eterno y a tener una relación correcta con el Padre, a tener una relación que le agrada al Padre. Somos pecadores. Algunos dirán: si es difícil yo dejar esto y estar en santidad con Dios. Pero lo que es imposible para nosotros los hombres es posible para Dios, es posible para Él, donde Él hace posible que nosotros hablemos, caminemos y hagamos negocios transparentemente. Eso es santidad. Cuando hacemos negocios transparentemente, honestamente y correctamente, cuando somos leales, cuando somos juiciosos en eso, eso se llama santidad al Señor. Él nos ayude con el poder del Evangelio a ser leales, a ser correctos. Él nos ayude con el poder del Evangelio a siempre andar con la verdad y que seamos de verdad. Y no, sí, antiguamente cuando hacían un negocio, pactaban no era un contrato, pactaban era la palabra. Se dijeron que iban a hacer ese negocio y antiguamente lo cumplían. Ya ahora no, ahora a través de un contrato que se hacen los negocios, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la palabra de verdad, es esta palabra que tenemos nosotros, que andamos en esa palabra de verdad y que tenemos que ser siempre de la verdad de la palabra de Dios. Él nos ayude con el poder de su gracia y el obre. Y si tienes que doblar rodillas delante del Señor y llegar delante de Él y pedir perdón, puedes hacerlo y llegar delante de Él y decirle: Señor, perdóname porque yo hice esto, no he sido transparente, no he sido honesto contigo, Señor, ni leal con otros. Perdóname por esto. Estás a tiempo de llegar delante del Creador, delante del que pagó por ti esa deuda en la cruz, y decirle: perdóname, Señor, porque yo no hice lo correcto. Estás a tiempo de llegar delante de sus brazos. Venga tu reino
ese reino de Dios establecido en esta tierra, pero ese reino de Dios en el cielo que nos espera a todos nosotros. Y de hecho Jesús en Mateo mismo está hablando del reino de Dios. Y por ejemplo, en Marcos capítulo 1, Juan está hablando de la venida del Señor, de la venida de Jesucristo por primera vez. Juan allí está diciendo, si es Juan el Bautista, pero el autor Marcos está hablando del Juan el Bautista y está diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, Jesús es el reino de Dios. Jesús es el reino de los cielos que ha venido ahora. Arrepiéntanse de todos sus pecados. Arrepiéntanse. El reino de Dios es un tema muy amplio, y el reino de Dios es tan grande y tan poderoso que es ese mismo reino en nuestro corazón y en nuestra vida, que viene con el poder del evangelio en medio de nosotros, y donde nosotros tenemos que vivir ese reino real, pero también hablar del reino de Dios a otros. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está aquí para que sirvamos a su reino, para que hablemos de su reino, prediquemos el evangelio a otros, para que vengan y entren al reino de Dios en medio de nosotros. Y hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Que sea siempre la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Muchas veces nosotros nos queremos apresurar en decisiones que tenemos que tomar, llámese en familiares, de negocio, de ministerio, llámese como se llame, en las decisiones que hay que tomar. Muchas veces queremos apresurarnos a tomar esas decisiones y hacer nuestra propia voluntad. Pero ¿qué quiere el Padre? Que hagamos su voluntad para el bienestar de todos nosotros. Cuando hacemos la voluntad de Dios, nos va bien, y cuando no hacemos la voluntad de Dios, nos va mal. Y sí que nos va mal cuando nos sometemos o no nos sometemos a la voluntad de Dios. Tú y yo estamos donde estamos por la voluntad de Dios, y en la voluntad de Dios Él ha permitido toda esa crisis, Él está permitiendo todas esas situaciones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Someternos a su voluntad y creer y confiar de que Él está obrando y que Él va a actuar en medio de todas las cosas que estemos atravesando, en medio de las crisis económicas, llámese como se llame. Haz la voluntad de Dios para que te vaya bien. Yo te invito a que oremos al Señor y pidamos que su gracia nos ayude. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia en medio de nosotros. Tú eres fiel, Señor. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Y ayúdanos a caminar en tu voluntad, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ti como el Padre eterno y poderoso que eres en medio de nosotros, Padre. Ven con el poder del evangelio y ayúdanos a andar en tu santidad, Señor. Ayúdanos a apartarnos para ti, y ayúdanos a andar con temor y temblor, Señor, en medio de nuestras vidas, Padre. Hoy te adoramos, hoy te bendecimos y hoy te glorificamos, Padre. En Jesucristo, amén y amén. Padre, bendecimos tu presencia, Señor, y iglesia, yo te invito a que en este momento seas tú rindiendo tu situación al Señor, de que seas tú siendo consciente de que Él es tu Padre, de que seas consciente de que Él está ahí para ti, que vayas a ese madero y le digas al Señor: Padre, si en algún momento me alejé de ti, Señor, envía tu Espíritu Santo en este momento para que sea Él convenciéndome de todo lo malo que estoy haciendo, Señor, por haberme apartado de ti, Señor. Llévanos al madero, Señor, llévanos a ese encuentro y llénanos de ti. Gracias, Señor. Yo te invito a que cantes conmigo, iglesia. Dile conmigo: si acaso se me olvida, si acaso se me escapa,
Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro, y llévame al lugar donde empezó nuestra amistad, y llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, Santo Dios, se me nublan tus ojos, Señor. Si acaso se me nubla la pasión de mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro, y llévame al lugar donde empezó nuestra amistad, y llévame al madero, de nuestro encuentro, y llévame al lugar donde empezó nuestra amistad, y llévame a la cruz, y llévame a la cruz. Llévame a la cruz, dile, y llévame a la cruz. Solo en ti restauración, Señor. Solo en ti renuevo mi amor. Solo en ti hay restauración, solo en ti renuevo mi amor, solo en ti, Señor, solo en ti, Santo Dios, solo en ti restauración, Señor, solo en ti renovamos, Señor, ese Espíritu Santo Dios, llénanos de ti, Padre Celestial, llévanos de ti, Santo Dios. Queremos renovarnos, Señor, en ti, Santo Dios. Queremos que tú nos laves, Señor, con tu sangre preciosa, Santo Dios. Y si en algún momento flaquea nuestra fe, Santo Dios, devuélvenos ese gozo de nuestra salvación, Señor. Ese gozo que sentimos cuando recién nos bautizamos, cuando recién te conocimos, Santo Dios. Llénanos de ti, Señor, y llévanos a ese madero, Señor. Dile conmigo una vez más, llévame al madero.